Miren, hace 8 días yo estuve predicando un retiro en la ciudad de Washington, a la Renovación Carismática Latina de allá. Viví una experiencia muy linda porque era una parroquia donde había un sacerdote filipino o vietnamita, el párroco es un sacerdote americano y un peruano que trabaja con los latinos. Miren, ustedes no se imaginan la cosa tan hermosa, porque en un salón estaban reunidos los carismáticos latinos, ¿sí? En otro salón estaban reunidos los carismáticos vietnamitas. Y en otro salón estaban reunidos los carismáticos americanos. Estaban reunidos, estos hablando en español, estos hablando en vietnamita o yo no sé qué, y estos hablando en inglés. A mí me parecía tan bonita la experiencia de la iglesia, pero yo veía, los latinos estábamos haciendo un evento para aquellas personas que estaban comenzando. Mucho canto, mucho aplauso, mucha conga, mucho trópico, porque los que dirigen esa comunidad son dominicanos. Entonces una cosa muy tropical. Pero los americanos era un grupo mucho más denso, mucho más de trabajo, y yo me metía al de los americanos. Y orábamos con los latinos y era pero los otros eran como una experiencia más contemplativa. Cuando yo estaba ahí en esos dos grupos, eso fue hace 8 días, yo decía, ¿cuál me satisface más en mi vida espiritual hoy, a mí? ¿Cuál me satisface más? Yo decía, a mí me satisface más un grupo de más oración, de más contemplación, me satisface más un grupo que ora y adora y alaba, que aquel que llevaban 30 minutos dándole a la conga y dándole al chucuchuco, ¿sí? Y yo no digo que eso sea mal, pero llega un momento donde uno dice, ¿no será que necesito más? Y a mí me parece, hermanos, que lo espiritual a uno le produce insatisfacción, porque uno dice, quiero más de Dios, quiero más del Señor. Quiero más, y por eso es que ustedes y yo hacemos una vigilia y hacemos una oración y hacemos una Eucaristía, porque uno quiere más. Si la relación con Dios no crece paulatinamente, eso me irá produciendo a mí una profunda insatisfacción interior. Y yo creo que por eso mucha gente se nos va y mucha gente no sigue el camino con nosotros. Porque llega un momento en que uno dice, ¿y qué sigue? Pero esa inadecuada relación con Dios en lo espiritual me parece que va unida a esto. A medida que uno avanza en el camino espiritual, como ustedes lo están haciendo aquí, uno tiene un peligro. Y el peligro que uno tiene es que uno se cansa de luchar contra el mal y se cansa de luchar contra el pecado. Cuando nosotros estamos en el ámbito espiritual, cuando estamos en el ámbito de oración, es una lucha continua contra el mal y contra el pecado. Y uno tiene la tendencia a dejarse de exigir en la lucha contra el mal y en la lucha contra el pecado. Cuando ustedes y yo comenzamos en el camino espiritual, nuestras confesiones eran confesiones de niños. Cuando avanzamos en el camino espiritual, no son confesiones de niños, son confesiones de profundización. El sacramento de la confesión es distinto. La manera como yo me confieso hoy es diferente a como yo me confesaba hace 20 años. Porque no soy el mismo, porque llevo 20 años de sacerdote, no soy el mismo. 20 años de sacerdocio no han pasado por encima. Entonces yo creo que algo que produce profunda insatisfacción en uno es no alcanzar niveles espirituales profundos que se manifiestan en dos cosas: una relación más profunda con Dios y una continua lucha contra el pecado. Una continua lucha contra el pecado.
Ustedes y yo tenemos que estar luchando continuamente contra el pecado. Y cosas que uno se toleraba antes, ya no se las puede tolerar hoy. ¿Por qué? Porque si usted comienza a tolerarse cosas que antes usted se toleraba y que con el paso de los años y en el fortalecimiento espiritual usted no es capaz de mantenerse en esa lucha, ¿qué sucede? Usted entra en una profunda decepción de usted mismo y de Dios. ¿Por qué? Porque usted dice, tanto que yo voy a rezar y tanto que yo voy a orar y todavía no soy capaz de cambiar esto. Y uno comienza a decir, ¿y para qué? ¿Y para qué voy tanto a esto? ¿Y para qué voy tanto a lo otro? ¿Y para qué tanto grupo y tanta rezadera y tanta cosa? Y uno, me parece a mí, va entrando en una profunda decepción espiritual con uno mismo y con Dios. Y eso es gravísimo. En la vida espiritual uno va notando en los procesos de crecimiento. Y yo creo que nosotros que estamos en un ámbito espiritual, si nosotros no mantenemos unos continuos niveles de crecimiento, y si usted no mantiene unos continuos niveles de crecimiento espiritual, entrará en una profunda decepción, que es peligrosísima. Mire, no hay cosa más difícil en la vida espiritual que animar a una persona que ha estado en los caminos de Dios y se desanima. Es más difícil animar a uno que ha estado en los caminos de Dios y se desanima que a uno que no ha estado jamás en los caminos de Dios. Si uno de los que están aquí con nosotros se desanima y lleva mucho tiempo y se enfría y pierde su ritmo, volver a meterle en el camino espiritual es más difícil que cuando era totalmente ateo y entró aquí y se convirtió de una. ¿Por qué? Porque como que el alma, digámoslo así, adquiere hábitos que uno después como que se bloquea contra ese tipo de hábitos. Entonces a mí me parece que habría que trabajarle un poquitico a eso. Habría que ser un poquito más fuertes, más firmes. Y yo también le preguntaría a usted, quisiera que cada uno de ustedes se preguntara, ¿usted está teniendo niveles de crecimiento significativos en su vida espiritual? Está teniendo, y como padre, ¿cómo yo sé que yo tengo niveles de crecimiento adecuados en la vida espiritual? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo que estoy alcanzando niveles de crecimiento espiritual? ¿Porque reza mucho? Pues también las memorias USB usted las pone y ellas pueden rezarle mucho y no tienen crecimiento. No es un acto repetitivo. Los niveles de crecimiento espiritual se manifiestan en una sola cosa, en la docilidad mía a la acción de Dios. Se manifiesta en eso, en la docilidad a la acción de Dios. Y usted sabe de qué les estoy hablando. Entonces yo creo que, hermanos, hermanas, para mí, para nosotros que estamos en el camino de Dios, para ustedes y para mí, que estamos en el camino de Dios, no tener unos niveles de crecimiento profundos a nivel espiritual, le genera a uno una decepción profunda. Decepción profunda. Cuando me monto en un avión 9, 10 horas para ir a predicar una parte, yo siempre que antes de montarme al avión, yo digo, ¿yo para qué estoy en esto? Yo podría estar en mi casa, tranquilo, leyendo. Tengo una rumia así de libros que tengo atrasados para leer. Tengo muchas cosas para hacer. ¿Yo para qué me meto en esto? Cuando vengo de regreso, siento que son los espacios donde Dios me desarraiga de mi cotidianidad y me pone en una situación nueva. Y cada evento, cada encuentro para mí es un nivel acelerado de crecimiento, de una manera extraordinaria. Yo lo siento. Cuando Julián decía ahorita, ¿quién nunca se ha sentido deprimido? Yo nunca.
Yo nunca me he sentido deprimido, nunca. Yo no levantaba la mano charlando, nunca. Yo nunca me he sentido. Pero porque en los últimos 30 años de mi vida he tenido un acompañamiento espiritual profundo. Yo se lo atribuyo a eso. En los últimos, yo tengo de estar en la renovación carismática. Yo entré en 1977. O sea, hace 32 años. Y les aseguro que jamás he sentido ni depresión ni nada de eso. Porque siento que voy en un camino. Yo soy insaciable espiritualmente, como lo son ustedes. Soy insaciable. Y quiero más y más y más. Y tengo mis encarretes por épocas, con lecturas, con autores, con temas, ¿cierto? Y me voy encarretando, y voy dejando temas, y voy dejando autores, y voy dejando, pero yo siento que voy creciendo. Yo no soy el mismo de hace unos años. Siento que hay una fuerza restauradora continua en mí. Me parece que eso es un nivel que valdría la pena que cada uno de nosotros se preguntara. ¿Usted aquí está creciendo? Uno siempre, cuando habla de crecimiento espiritual, tiene la tendencia a culpar a los demás. Entonces uno dice, no, es que Julián, que es el coordinador, no hace esto, el equipo responsable no hace esto. Pero en realidad el responsable del crecimiento espiritual es uno, nadie más. Entonces sería lo primero. Lo segundo que me parece a mí, como les decía ahora, que puede perturbar, crear zozobra y caos en el alma es este. Uno cambia las prioridades en la vida. Y cuando uno cambia las prioridades, uno se enreda. Es esto, me explico. Para nosotros, la prioridad 1A es el ser. Cuando uno cambia esa prioridad por el tener, se le enreda a uno la vida. Cuando uno deja de tener una prioridad sobre el ser y la pone sobre el tener, se producen profundas insatisfacciones personales. Lo pensaba yo de esta manera. En el caso de los profesionales, leo lo que tengo escrito, es muy común decir esto: he trabajado duro, he estudiado muchísimo y merezco algo de retribución. Uno dice, yo me gasté mis pestañas en la universidad y me quemé las pestañas durante 5, 6, 7 años, ahora la vida me tiene que devolver todo eso, toda esa inversión, ¿cierto? Y entonces viene una etapa de acomodamiento, de codicia, y comienzan esos imaginarios sociales de bienestar a primar sobre el ser. Esos imaginarios de que uno tiene que tener un superauto, de que progresar es tener, de que progresar es conseguir, de que progresar es adquirir, de que progresar es todos los días tener más y más y más. Y entonces se invierten las prioridades. Empieza a tener más prioridad el tener que el ser. Y ahí sí se generan en uno profundas insatisfacciones, porque uno jamás estará contento con lo que tiene. Jamás. El ser humano es absolutamente codicioso. Yo soy profundamente codicioso. Yo no estoy satisfecho con lo que tenemos. Yo quisiera que tuviéramos más, pero a veces me digo, no, pero es que esto me pone tan nervioso. A veces soy, pero ¿por qué estoy tan nervioso? Pues es que no estoy contento, y cuando viene la gente de fuera dice, ¿cómo han crecido ustedes? Y yo digo, pero yo quiero que crezcamos más, y tenemos aquella casa, y tenemos esto, y tenemos la librería, y tenemos la otra, y esto. En lo material, en el tener,
El ser humano es absolutamente insatisfecho.